Bueno, vamos a empezar con la segunda clase de teórico de la unidad 2. Recuerdan que la clase pasada eh, estuvimos viendo, bueno, algunas definiciones y empezamos a ver el concepto de trabajo de expansión-compresión. Y allí estuvimos analizando diferentes situaciones en las cuales eh, hacíamos trabajo de expansión de un gas ideal. ¿Ah? Y ahí pudimos ver cómo calcular el trabajo de expansión, pudimos ver cuál es su valor, digamos, cuando hacemos esa expansión en una única etapa a temperatura exterior constante, lo que sería un proceso monotermo, ¿sí? Luego vimos que cuando ese trabajo de expansión para un mismo cambio de estado, en lugar de hacerlo en una etapa, lo hacíamos en dos etapas, obteníamos un trabajo mayor, ¿sí? Luego pasamos a tener varias etapas para ese mismo cambio de estado y veíamos que nuevamente el trabajo, ¿sí?, se puede incrementar de esta forma. Y llegamos hasta lo que es el trabajo de expansión reversible monotermo. En el caso del trabajo de expansión reversible monotermo, encontramos que es el máximo trabajo de expansión para un mismo cambio de estado. Y el requisito que debía cumplirse para que ese trabajo fuese reversible y monotermo es que el cambio de presión debe ser infinitesimal entre digamos, la diferencia que hay de presión entre el gas y la presión opuesta tiene que ser infinitesimal. ¿Ah? Entonces, de esa forma, el sistema está en una situación muy próxima al equilibrio durante todo el proceso, digamos, de expansión. Lo mismo tiene que pasar con la temperatura. La temperatura del sistema, que en este caso era el gas ideal, tenía que ser en todo momento muy próxima a esa temperatura exterior constante. Por lo tanto, cuando nosotros estamos en presencia de un proceso de expansión reversible y monotermo, también es un proceso isotermo, es decir, la temperatura del gas no cambiaba. ¿Ah? Bien, entonces, es un poco como para resaltar lo más importante que vimos la clase pasada, que va a ser necesario para analizar también lo que vamos a ver la clase de hoy. ¿Ah? Que vamos a comenzar a ver lo que es el trabajo de compresión, ¿ah? O sea, al revés de lo que vimos la clase pasada, y, y en la segunda mitad vamos a ver calor, ¿sí? Bueno, entonces vamos a empezar con trabajo de compresión. En este caso, vamos a hacer también el análisis para una temperatura exterior constante, eso quiere decir que el proceso es monotermo, y vamos a arrancar con un trabajo de compresión en una única etapa. Ah, entonces acá, como ya tenemos aquí un recipiente, ¿sí?, que es mantenido a una temperatura constante, que es la temperatura exterior, aunque aquí no está dibujado el termostato, está implícito, ¿sí? La temperatura exterior es constante. ¿Tá? Entonces, en el recipiente vamos a tener un gas que se encuentra inicialmente a una presión P1 y un volumen B1, eso definiría el estado 1 del sistema, donde inicialmente su temperatura también es igual a la temperatura exterior. ¿Tá? Entonces, lo que va a ocurrir con ese gas, ¿sí?, es un cambio de estado hasta el estado 2, donde cambió la presión y el volumen del gas. Si lo que hicimos fue una compresión, entonces lo que vamos a tener es un volumen menor, o sea, B2 es menor que B1, y una presión mayor, P2 es mayor que P1. ¿Cómo logramos esa compresión? Bueno, mediante el movimiento, ¿sí?, de esta pesa. ¿Tá? Recuerdan que acá lo que teníamos era un pistón, ¿sí?, sin peso ni rozamiento, que tiene una sección A, que sería, ¿no?, el área de ese pistón. Sobre ese pistón colocamos una masa, ¿sí?, una pesa que tiene una masa M, y sobre esa pesa hay vacío. Entonces, sobre este gas, ¿sí?, la presión externa que se está ejerciendo es justamente la que provoca el peso de la masa sobre ese pistón, ¿sí? Entonces, mediante este proceso, digamos, de compresión,
¿sí? La masa disminuye su altura. ¿Ah? La disminuye en un valor H'. ¿Ah? Entonces, ¿se acuerdan que nosotros asociábamos el trabajo, ¿sí? con la elevación o la disminución de la altura de una pesa? Entonces, cuando lo que hay es un trabajo de expansión, el volumen aumenta y la pesa sube, y cuando hay un trabajo de compresión, ¿sí? El volumen disminuye y la altura de la pesa también. ¿Ah? Entonces, para que tenga lugar esta compresión, para lograr comprimir el gas, la presión opuesta o presión exterior al gas tiene que ser mayor a la presión del gas, ¿no? O sea que aquí, para poder comprimir este gas, la presión que ejerzo tiene que ser mayor a P1. ¿Ah? Y si yo quiero llegar hasta una presión final P2, esa presión opuesta tiene que ser al menos igual a P2. ¿Ah? Puede ser mayor o igual a P2, pero no menor a P2, porque si no, no lograría comprimirlo hasta este estado final. ¿Ah? Bueno, entonces acá vamos, como les decía, teníamos una compresión en una única etapa. Entonces ahora, si entendemos esto, vamos a tratar de verlo en el diagrama PB que utilizamos la clase pasada, ¿sí? Entonces, acá lo que vamos a tener es el diagrama PB, vamos a tener el estado inicial del gas, ¿sí? Que le correspondería a un volumen B1 y una presión P1, y a su vez una temperatura que es igual a la temperatura exterior del recipiente, es igual a la temperatura del ambiente. Y en el estado final, el gas va a tener este otro estado, donde va a haber un volumen B2, que es menor a B1, porque lo que hubo es una compresión, o sea que tiene que haber una disminución del volumen, y la presión final P2 es mayor a P1. Entonces, este sería el estado final de mi sistema, donde también el gas va a estar a la misma temperatura exterior. Entonces, tanto el estado inicial como el estado final van a estar a la misma temperatura, y esa temperatura, ¿sí?, es igual a la temperatura exterior. Por lo tanto, estos dos puntos caen sobre la isoterma de ese gas ideal. O sea, esta sería la isoterma del gas ideal a la temperatura exterior. ¿No? Entonces, si nosotros queremos hacer ese cambio de estado, la presión opuesta que tenemos que ejercer va a tener que ser igual o superior a la presión final, que es P2. Entonces la P opuesta, por ejemplo, me puede quedar por acá. ¿Tá? Entonces, siempre la P opuesta tiene que ser mayor o igual a la presión del gas durante toda la compresión. ¿Tá? Entonces, la mínima presión opuesta que yo puedo ejercer en este caso sería igual a P2. ¿Tá? ¿Se acuerdan cómo calcular el trabajo? A ver si alguno me ayuda con eso. ¿Cómo calculábamos el trabajo de expansión-compresión? ¿No es el área bajo la curva? Bien. En realidad, sí, sería el área bajo la curva, vos decís, ¿esta bajo la isoterma? ¿A esa curva te referís? No, el rectángulo que forma la presión y volumen, en realidad sería. Bien, bien, perfecto. Ahí está. Porque se acuerdan que si estábamos en un caso particular en el cual la presión opuesta era constante, ¿sí?, nosotros podríamos simplificar la definición de trabajo y lo podíamos calcular como menos la presión opuesta por el cambio de volumen. Y eso, como dice el compañero, es el área, sería el área de este rectángulo de acá, ¿verdad? Sería el valor de P opuesta, que es la altura de este rectángulo, por la diferencia de volumen, ¿está? Porque recuerden que la definición de trabajo es menos la integral de la presión opuesta por diferencial volumen. Solo cuando la presión opuesta es constante podemos hacer el cálculo de esta forma, como el área del rectángulo o menos P opuesta por la variación de volumen. ¿Está? Perfecto. Entonces lo que vamos a hacer ahora es tratar de analizar eso justamente, ¿no? O sea, vamos a tener un proceso en el cual pasamos de un estado del sistema 1 a un estado del sistema 2. Este sería el gráfico, ¿sí?, que tendríamos para ese cambio de estado cuando, el que estábamos mirando recién, ¿no? Pasamos del estado 1 al estado 2, pero acá la presión opuesta, ¿qué hacemos? Hacemos que sea la mínima posible. ¿Está? Vimos que tenía que ser una presión por encima de P2 o igual a P2. Bueno, entonces nos quedamos por acá. Entonces, ¿este qué sería? Sería el mínimo trabajo que podemos hacer para esta
expansión del estado 1 al estado 2, ¿sí? En una única etapa. El trabajo sería el área de este rectángulo. La P opuesta, que en este caso es igual a P2, por la diferencia de volumen. Este es el mínimo. ¿Por qué? Porque mi P opuesta puede tener el valor de P2 un valor superior. Si es superior, entonces el área se extendería hacia acá arriba, ¿no? El rectángulo sería más grande. Entonces, en una única etapa, para pasar del estado 1 al estado 2, este sería el mínimo trabajo de compresión. Entonces, como vimos, el trabajo lo vamos a poder calcular, ahora ya escrito en forma de ecuación, como P opuesta por B2 menos B1. Y recuerdan, cuando hicimos la definición de trabajo, hablamos de que hay una convención en función de qué signo asignarle. En el caso del trabajo de expansión, habíamos dicho que era negativo. En el caso del trabajo de compresión, es positivo. Y si analizamos esto acá, vemos que B2 es menor que B1. Entonces esta diferencia, ¿sí?, tiene un valor negativo. La presión opuesta es positiva, y entonces negativo por negativo me da positivo. Entonces, de esta forma también estamos corroborando que se cumple la convención que habíamos visto. Entonces, para esta compresión, la P opuesta, como dijimos, tiene que ser siempre mayor o igual a P2, ¿sí? Y el trabajo mínimo va a estar dado cuando la presión opuesta sea igual a P2. Esto para una etapa. ¿Qué pasa ahora si ese mismo cambio de estado, del estado 1 al estado 2, en vez de hacerlo en una única etapa de compresión, lo hago en 2 etapas de compresión? Entonces, si lo hago en 2 etapas de compresión, tratando siempre de que los trabajos sean mínimos, vamos a plantearnos, por ejemplo, pasar del estado 1 a este estado intermedio. En este estado intermedio, el volumen pasó de B1 a B', o sea que disminuyó, y la presión pasó del valor que tenía inicialmente P1 al valor que tiene en este estado intermedio P'. Entonces, para yo lograr hacer esta compresión en el estado 1 y este estado intermedio, necesito una presión opuesta que sea igual o mayor a P', que es la presión final. Entonces, el mínimo trabajo que voy a poder hacer va a estar dado cuando la P opuesta coincida con P'. O sea que este sería el mínimo trabajo de compresión que puedo hacer para pasar del estado 1 al estado intermedio. Y luego tengo que pasar de este estado intermedio al estado final, donde la presión va a ser P2 y el volumen va a ser B2. Y acá nuevamente, el mínimo trabajo de compresión lo voy a lograr cuando la presión opuesta para esta segunda etapa coincida con P2. Y el trabajo asociado a esta segunda etapa va a ser el área de este rectángulo, del verde. Entonces, fíjense que el trabajo total para el mismo cambio de estado de 1 a 2 en 2 etapas sería la suma de estas 2 áreas. Indudablemente la suma de estas 2 áreas, si comparamos con una única etapa, es menor. Entonces, si yo paso de una etapa a 2 etapas, disminuyo el mínimo trabajo de compresión necesario. Pasa al revés de lo que pasaba con el trabajo de expansión. El trabajo de expansión máximo en 2 etapas era mayor que en una etapa. Bueno, acá el trabajo mínimo de compresión en 2 etapas es menor que en una etapa. Bueno, entonces ahora el trabajo total para este cambio de estado va a ser la suma del trabajo de las 2 etapas. O sea, para la primera etapa tenemos una P opuesta 1, que sería P', por el cambio de volumen, que sería B' menos B1, menos la P opuesta utilizada en la segunda etapa, que es P2, por el cambio de volumen, que es B2 menos B'. Recuerden que cuando nosotros ponemos acá el cambio de volumen, siempre es el volumen final menos el volumen inicial. Eso para que lo tengan claro. Bueno, y acá otra vez el trabajo va a ser positivo. Entonces, lo que vemos es que el trabajo en 2 etapas es menor que el trabajo en una etapa para un mismo cambio de estado. Y acá no tenemos problema con la necesidad de manejar valores absolutos, porque estos trabajos son positivos. Entonces, ya sea en valor absoluto o no, esta desigualdad siempre se cumple. Y bueno, y si nosotros esto, en vez de hacerlo en 2 etapas, ¿sí?, lo hiciéramos en más etapas, ¿qué pasaría con ese trabajo de compresión? Sería menor todavía. Sería menor, pasaría
lo opuesto que con el trabajo de expansión. O sea, a medida que vamos incrementando el número de etapas, ese trabajo mínimo de compresión va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque vamos a tener acá, ¿sí?, rectángulos cada vez más chiquitos, ¿sí? Entonces, vamos a tener ahí que la suma de todas esas áreas va a ser cada vez menor. ¿Tá? Entonces, de esa forma podemos llegar, digamos, a una situación límite, ¿tá?, en el cual tenemos el mínimo trabajo posible entre el estado 1 y el estado 2. ¿tá? O sea, sería el mínimo trabajo de compresión a temperatura externa constante. ¿tá? Y ese trabajo mínimo, indudablemente, va a ser el trabajo reversible monotermo. ¿tá? Siempre cuando el proceso es reversible vamos a estar en la situación límite. Entonces, en vez de hacer muchas etapas, lo que vamos a hacer son infinitas etapas, ¿tá? Donde en cada una de esas etapas la presión opuesta al gas va a ser igual a la presión que tiene el gas más un diferencial presión, una cantidad infinitesimal de presión, es la diferencia entre la presión opuesta y la presión del gas. Siempre la presión opuesta tiene que ser apenas superior a la presión del gas, ¿sí? Entonces, en ese caso, lo que vamos a observar es que el trabajo, ¿tá?, que se acuerdan que era menos la integral, en este caso entre B1 y B2, de P opuesta por diferencial volumen, como la diferencia que hay entre P opuesta y P del gas es infinitesimal, podemos aproximar y decir que la presión opuesta es prácticamente igual a la presión del gas. Entonces acá en la integral vamos a sustituir la presión opuesta por la presión del gas directamente. ¿tá? Y como es un trabajo de compresión, esto va a ser mayor a 0. Entonces ahora sí, el trabajo para este proceso de compresión reversible monotermo va a ser igual al área debajo de la curva, donde esta curva no es otra que la isoterma del gas. ¿tá? Entonces este sería el mínimo trabajo de compresión. ¿tá? Entonces el mínimo trabajo que tenemos que hacer para comprimir el sistema y pasar del estado 1 al estado 2. ¿tá? Y otra cosa importante, más allá de lo que sucede aquí con la presión, es que para que este proceso sea reversible, también la temperatura del gas, o sea, la temperatura del sistema, tiene que ser en todo momento prácticamente igual a la temperatura del entorno, que es constante. Entonces, la temperatura del sistema va a poder variar respecto a la del entorno en forma infinitesimal también. ¿tá? Si no, el proceso no es reversible. O sea, que se tienen que cumplir las dos cosas, ¿no? La presión opuesta tiene que ser prácticamente igual a la del gas en todo momento, y la presión del gas tiene que ser prácticamente igual a la del ambiente en todo momento. Entonces, de esa forma el sistema va pasando por situaciones que son muy próximas a la del equilibrio. ¿tá? Bueno. Entonces, redondeando un poquito, cuando nosotros estamos en presencia de un cambio de estado entre el estado 1 y el estado 2, ¿sí? Ese cambio de estado va a tener asociado un intercambio de energía con el sistema. Ese intercambio de energía, ¿sí?, puede ser mediante la forma de trabajo. ¿tá? O sea, para un cambio cualquiera de estado puede haber un trabajo de compresión o de expansión, por ejemplo. ¿sí? Entonces, el estado inicial y el estado final del sistema está determinado. ¿tá? Ahora, el trabajo asociado a ese cambio de estado puede diferir, por lo que vimos. Hay diferentes formas en que se puede hacer ese trabajo y por lo tanto el valor del trabajo puede diferir. ¿tá? Podemos hacer, como vimos ahora, un trabajo en una sola etapa, en dos, en tres, o lo podemos hacer de una forma reversible. ¿tá? Entonces, la situación límite, ¿sí?, de un trabajo reversible monotermo implica que si es un trabajo de expansión, va a ser el máximo trabajo, y si es un trabajo de compresión, va a ser el mínimo trabajo que podemos llegar a realizar. ¿sí? Pero bueno, lo que me importa es que ustedes vean que para un mismo cambio de estado, como el trabajo es una función de la trayectoria o del camino, puede tomar diferentes valores dependiendo de cómo sea
realizado. ¿Ah? Bien, entonces, ahora vamos a analizar un poquito acá diferentes procesos. ¿Tá? Son dos procesos que tienen asociados trabajos reversibles. ¿Tá? Entonces tenemos acá un primer caso, donde tenemos el diagrama PV, y el proceso si está identificado con el punto inicial, el punto final, y esta sería la trayectoria. ¿Tá? Cuando tenemos una línea continua, es la trayectoria o el camino que siguió el sistema, o sea, los estados intermedios del sistema, el estado inicial y el estado final, están sobre esta línea. Entonces, en este caso, lo que tenemos que analizar es, primero, cuáles son los parámetros que variaron, o sea, cuáles son las variables del sistema, las propiedades del sistema que variaron, y cómo podemos llevar a cabo este proceso. ¿Tá? Entonces, si nosotros miramos acá, ¿qué es lo que varió y qué no varió en este sistema? A ver si me ayudan con eso. Varió el volumen, pero no la presión. Varió el volumen, pero no la presión. Si se fijan, la presión permaneció constante entre el estado inicial y el estado final. Si este proceso es reversible, ¿sí? Y la presión permaneció constante, ¿tá? Quiere decir que la presión opuesta y la presión del gas fueron constantes y fueron iguales durante todo el proceso. Entonces, en este caso, como la presión permaneció constante, es un proceso isóbaro. ¿Tá? Entonces, en este caso, el área debajo de la curva, ¿sí? Sería el trabajo, ¿verdad? Sería el área debajo de ese rectángulo. Ahora, ¿qué pasa con la temperatura? Porque tú me dijiste, bueno, la presión no cambió, el volumen sí cambió, ¿no? Del estado inicial al final, acá lo que tenemos es una expansión, ¿verdad? ¿Qué pasa con la temperatura en este caso? ¿La temperatura cambió o no cambió? Tiene que aumentar para poder tener un mayor volumen. Exactamente. Este proceso, ¿sí? Implica una expansión del gas, pero no cambiamos la presión. La presión sigue siendo la misma. Entonces, necesariamente tiene que haber un cambio en la temperatura aumenta. Si es un gas ideal, ese cambio en la temperatura lo vamos a poder determinar a partir de la ecuación del gas ideal. Pero digamos que este punto inicial estaría sobre una de las isotermas del gas y este otro punto estaría sobre otra de las isotermas. ¿Tá? Pero a su vez, como este proceso es reversible, la temperatura aumentó, pero para que sea reversible también tuvo que aumentar la temperatura del entorno. Entonces, en todo ese proceso de aumento de temperatura, la temperatura del sistema y la temperatura del ambiente tienen que ser prácticamente iguales para que el proceso efectivamente sea reversible. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podríamos hacer este proceso? Podría tener un recipiente con un pistón, como los que vimos hoy, ¿tá? Pero sin la masa. Sobre el pistón, ¿sí? Ejerzo, digamos, una presión que puede ser la presión atmosférica, ¿tá? Presión constante. Entonces lo que voy haciendo es aumentando la temperatura de mi sistema, aumentando la temperatura del baño termostatizado. Entonces ese aumento de temperatura lo que hace es aumentar el volumen del gas sin que cambie la presión. ¿Ah? Por ejemplo, sería bastante sencillo de hacer. Bueno, vamos a analizar ahora el segundo caso. Otra vez tengo el diagrama PV, mi estado inicial y mi estado final. Bueno, a ver si me dicen acá qué cambió y qué no cambió para irlo analizando. El volumen es constante, aumentó la presión y por lo tanto la temperatura disminuyó, ¿no? Ahí está. Perfecto. Entonces, lo que vamos a tener es el estado inicial y el estado final tienen el mismo volumen. De hecho, el volumen permaneció constante durante todo el proceso, o sea que sería isócoro, ¿sí? Si el volumen no cambia, ¿qué pasa con el trabajo? Es cero. Es cero. ¿Por qué no tengo cambio de volumen? Si no hay cambio de volumen, el trabajo de expansión con presión es cero. Ojo que puede haber otros tipos de trabajo, ¿tá? Pero acá estamos acotando estas situaciones a un gas ideal y a trabajo de expansión con presión, ¿tá? Entonces acá lo que vemos es que al no haber cambio de volumen, entonces no hay trabajo. Pero si hay cambio de presión, como dice la compañera, ¿no? La presión disminuye, ¿tá? Entonces para eso la temperatura
tiene también que disminuir. O sea que estos puntos están sobre isotermas del gas que están a diferente temperatura. Este está a mayor temperatura que este. ¿Sí? Entonces acá es lo que vamos a tener acá es un aumento de presión, ¿sí? Con una disminución de temperatura para mantener en todo momento el volumen constante. ¿Tá? Bueno, y obviamente que la presión y la temperatura durante este cambio, para que sea reversible, se tienen que cambiar en forma infinitesimal, ¿sí? Y en todo momento la presión y la temperatura del gas va a ser prácticamente igual a la presión opuesta y a la temperatura del entorno. ¿No? Digamos que un proceso reversible es un proceso ideal. En la realidad, nosotros nos podemos aproximar mucho, pero no vamos a llegar a tener esa situación, ¿no? Y vamos a analizar el último. Tenemos el estado inicial y el estado final. Bueno, acá, ¿cuáles son los parámetros que varían y cómo podríamos hacer este proceso? Varían las dos, la presión y el volumen. Varía la presión y varía el volumen. Y la temperatura, Tendrías que tener las isotermas para saber. pero más o menos, sabemos que las isotermas más o menos son así, ¿no? Ah, entonces no, entonces sí, perdón. Ahí va, entonces tendríamos, en el estado final tendríamos una temperatura mayor que en el estado inicial. Pero entonces acá varía todo, nada permanece, por lo menos de estas tres variables, ninguna permanece constante. Entonces, para hacer este cambio, la única condición, ¿sí? Es que tiene que ser reversible, ¿no? Entonces, para que sea reversible, en todo momento, tanto la presión como la temperatura tienen que diferir infinitesimalmente respecto a los valores del ambiente. ¿Tá? Esa sería un poco la condición. Bueno, muy bien. Profe, Entonces, una pregunta. sí, dale. Del segundo ejemplo. En realidad la Sí, presión en el segundo disminuye, ¿no? Porque la inicial es mayor. sí. Si la presión disminuye, Ah, la temperatura tiene que aumentar, ¿no? no, disminuye también. Disminuye, pero no son inversamente proporcionales. Pero vos ahí tenés. Pero vos el volumen te queda constante, sí. En ese caso. Pero en realidad acá te queda que disminuye, ¿no? Porque este punto estaría en una isoterma por acá. Vos lo que haces es, tenés una determinada situación donde es un recipiente, ¿sí? Donde el volumen es constante, ¿está? Entonces, para que el volumen te permanezca constante, ¿sí? Si tu presión disminuye, tu temperatura también tiene que disminuir, ¿no? A ver si puedo plantear acá. Voy a tratar de escribir, pero bueno. Vos vas a tener por la ecuación del gas ideal, el volumen es igual a N por R por T sobre P, ¿está? Bueno, más o menos ahí. Entonces, vos lo que tenés es que en este caso el volumen permanece constante, ¿no? Para que el volumen permanezca constante, N y R son constantes. Si la presión disminuye, la temperatura también tiene que disminuir. ¿De acuerdo? Ah, claro. Hola. Sí, sí, sí. Sí, ¿Sí, sí, me sí. entendés? Porque este cociente, ¿tá? Este cociente tiene que permanecer constante, ¿sí? Lo que yo veo de acá es que la presión disminuye. Si este valor disminuye, este tiene que disminuir en igual proporción para que el volumen permanezca constante. Lo cual está de acuerdo con que por acá pasa una isoterma a mayor temperatura que la isoterma que pasa por acá que está a menor temperatura. Claro, ahora sí. Gracias. ¿De acuerdo? Capaz que yo dije mayor temperatura, mayor presión, entonces en ese caso si dije eso me equivoqué, pero las dos cosas disminuyen, temperatura y presión, ¿sí? Sí, sí, gracias.
Bien, bueno, entonces ahora estábamos con ya lo habíamos analizado, ¿no? Acá lo que importa, en este caso varía todo, la temperatura, la presión, el volumen, ¿sí? Lo importante para que el proceso sea reversible, como decíamos, es que la temperatura y la presión durante todo el proceso sea prácticamente igual a la del ambiente. ¿Tá? Bueno, entonces ahora sí, ahí va. Vamos a pasar a analizar el trabajo en un ciclo. ¿Tá? Cuando hablamos de trabajo en un ciclo, hablamos de un proceso cíclico. Es decir, yo parto de un estado inicial y con mi cambio de estado, entonces, ¿sí? Lo que hago es volver al punto de origen, ¿no? A mi estado inicial. ¿Tá? ¿Se entiende? Eso lo habíamos visto en la clase pasada. ¿Sí? Cuando tenemos un proceso cíclico, el estado final es igual al estado inicial, es decir, el sistema pasa por diferentes estados intermedios, recorre toda una trayectoria y vuelve al estado inicial. Entonces vamos a ver el trabajo asociado a un ciclo en dos etapas monotermas. ¿Tá? Entonces, lo que vamos a tener es primero una etapa de expansión, ¿sí? Y luego una etapa de compresión. Con la etapa de expansión llego hasta un determinado estado del sistema y con la etapa de compresión paso de ese estado al estado inicial nuevamente del sistema. ¿Tá? Y todo esto lo vamos a hacer para un gas ideal. Entonces, el trabajo total asociado a ese proceso cíclico va a ser la suma de estos dos trabajos, va a ser el trabajo de expansión más el trabajo de compresión. ¿Tá? Si el proceso es no reversible, ¿tá? Entonces vamos a tener un trabajo de expansión y un trabajo de compresión que no son reversibles. Entonces, en ese caso, el trabajo del ciclo va a ser mayor a 0. ¿Tá? Bien, por otro lado, cuando el proceso sea reversible, el trabajo del ciclo ahí sí va a ser igual a 0. ¿Tá? Entonces, para un proceso cíclico, lo que sabemos es que el trabajo, ¿sí?, va a ser 0 únicamente cuando, cuando esas etapas de expansión y compresión sean reversibles. ¿Sí? De lo contrario, no lo son. Y para eso vamos a mirar acá estos grafiquitos que nos van a ayudar a ver. Vamos a suponer que estamos en procesos, ¿sí?, no reversibles. ¿Tá? Entonces vamos a tener desde el estado inicial, que es el estado 1, vamos a ir hasta el estado 2 con una etapa de expansión, pero no reversible. Si la etapa de expansión es no reversible, el máximo trabajo de expansión, ¿se acuerda que estaba dado cuando la presión era igual a la presión final? Era igual a P2, ¿no? Porque para poder hacer este trabajo de expansión, donde paso de P1 a P2, o sea, la presión disminuye, la presión opuesta tiene que ser igual o menor a P2. Entonces, el máximo trabajo que puedo tener acá lo obtengo cuando la presión opuesta coincide con P2. Entonces, sería el área de este rectángulo. Este sería el trabajo de expansión, que tiene un signo negativo, ¿verdad? Y luego, en la segunda etapa monoterma de compresión, lo que hago es volver al estado inicial del sistema. Es volver al estado 1. Entonces voy a pasar del estado 2 al estado 1. ¿Sí? Y en este caso, para el trabajo de compresión, ¿sí?, donde la presión pasa de P2 a P1, o sea, la presión aumenta, la presión opuesta tiene que ser siempre igual o mayor a P1. Entonces, el mínimo trabajo de compresión coincidía con una presión opuesta igual a P1, que sería esta área. Entonces, este es el máximo trabajo de expansión y este es el mínimo de compresión cuando el proceso cíclico lo hago en dos etapas. ¿Tá? Entonces, lo que veo acá es que el trabajo del ciclo sería la suma de estas dos áreas, ¿no? La suma de esta área que es positiva menos el área del trabajo asociada al trabajo de expansión que es negativa. Entonces, necesariamente me da que el trabajo del ciclo es positivo y su valor va a ser el área de este rectángulo de aquí, entre P2 y P1. ¿Tá? Ahora, si nosotros esas dos etapas
¿sí? De expansión y de compresión. En lugar de hacerlas de forma no reversible, lo hacemos de forma reversible, ¿sí? Entonces, cuando es reversible, monotermo es isotermo, y el sistema va a evolucionar sobre la isoterma. Entonces, en ese caso, el trabajo de expansión sería el área debajo de la isoterma entre el estado 1 y el estado 2. Y si a su vez el trabajo de compresión luego, para pasar del estado 2 al estado 1, también lo hago en forma reversible monoterma, el trabajo de compresión va a ser el área debajo también de la curva. Entonces, en ese caso, el trabajo de expansión y el de compresión coinciden, y por lo tanto se anulan, y el trabajo del ciclo es 0. ¿Tá? Esta es una consecuencia importante, porque ustedes van a ver, después en los ejercicios, en los parciales, muchas veces involucra procesos cíclicos irreversibles. Entonces, ahí hay que prestar atención, porque si el proceso es cíclico y es reversible, entonces ahí el trabajo va a ser 0, porque todos los trabajos que se hicieron de expansión-compresión, si es que los hay, van a estar dados en forma reversible. Entonces ahí se anula, ¿tá? El trabajo del ciclo. Bueno. Bien. Vamos a dejar ahora por un momento el tema de esto de trabajo, expansión, compresión, y vamos a hacer un breve paréntesis para ver algunos detalles matemáticos que vamos a tener que tener en cuenta en el curso. ¿Tá? ¿Les quedó alguna duda de lo que es el trabajo de compresión? Bueno, entonces podemos seguir. Bien, entonces ahora vamos a analizar las funciones de estado. ¿Tá? Recuerdan que las funciones de estado son funciones cuyo valor depende del valor de las variables independientes del sistema. ¿Tá? Por ejemplo, si nosotros elegíamos la presión y la temperatura como variables independientes del gas, entonces el volumen pasaba a ser una función de estado. ¿Por qué? Porque dependía del valor de la presión y de la temperatura. ¿Tá? Entonces, en el caso de las funciones de estado, ¿sí? Son funciones diferenciables. ¿Tá? Una función diferenciable la podemos plantear como función de dos variables independientes, en este caso serían x e y. Y cuando hacemos la diferencial, lo que obtenemos es una diferencial exacta. ¿Tá? Entonces, la diferencial de este tipo de funciones, como pueden ser las funciones de estado, va a ser la derivada parcial de la función con respecto a la variable x, que es una de las variables independientes, manteniendo la otra variable constante por el diferencial x, más la derivada parcial de la función con respecto a la otra variable independiente, que en este caso es y, manteniendo x constante por diferencial de y. Entonces acá, en este punto, es importante que ustedes recuerden cómo hacer diferenciales, derivadas parciales, ¿verdad? Para poder calcular la diferencial exacta. Es algo que vamos a utilizar mucho en las deducciones de las próximas clases. ¿Ah? Entonces, les repito, para funciones de estado vamos a poder calcular la diferencial exacta, o sea, su variación en función de la variación de las variables independientes de este sistema, que serían x e y. Entonces hacemos las derivadas parciales por el diferencial x y la otra derivada parcial con respecto a y por el diferencial y. ¿Tá? Entonces, para este tipo de funciones y para las funciones de estado, cuando nosotros hacemos la integral de la función sobre una curva C, cualquiera que va desde el punto 1 hasta el punto B, ¿tá? O sea, esa integral, ¿sí? La vamos a poder calcular como el valor de esa función en B menos el valor de la función en A. Es decir, ¿sí? Pasando a las funciones de estado, si mi sistema, ¿sí? Sufre un cambio de estado entre el punto A y el punto B y va por la trayectoria C, la variación en mi función de estado, ¿sí? Como es una función diferenciable, ¿sí? Va a ser igual a la diferencia entre el valor de la función en el punto B y en el punto A. O sea que va a depender del estado del sistema en el punto A y en el punto B, y no de la trayectoria que recorrió el sistema para ir desde A hasta B. ¿Tá?
en el ejemplo que les di del gas ideal, si nosotros tomamos como independiente la presión y la temperatura, ¿sí? En el punto A vamos a tener un determinado valor de presión y de temperatura, entonces mi función de estado, que podría ser el volumen, va a tener un determinado valor que queda determinado por la ecuación del gas ideal. Cuando mi sistema, ¿sí?, sufre un proceso en el cual va por una trayectoria C y llega hasta el punto B va a estar determinado porque conozco otra vez la presión y la temperatura. Y ahí el volumen está determinado. Pero si yo hago el mismo cambio de estado por una trayectoria C', ¿sí?, que es distinta a C, y vuelvo del punto A al punto B, o sea, hago el mismo cambio de estado, el cambio en el volumen va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque en este caso el volumen es una función de estado, o sea que va a depender únicamente del estado de mi sistema inicial y el estado de mi sistema final. No importa qué pasó con el sistema en el camino. ¿Tá? Y a su vez, lo que también podemos ver es, si nosotros hacemos la integral cíclica, es decir, cuando hacemos la integral cíclica es que yo parto del punto A, hago todo un recorrido que tiene una trayectoria C y vuelvo al mismo punto de origen, o sea, el estado inicial y el estado final es el mismo. La variación en mi función de estado va a ser 0. ¿Tá? Es decir, que si yo parto de determinadas condiciones de presión y de temperatura, el volumen tiene un valor, hago cambios de estado de ese sistema por diferentes trayectorias, pero vuelvo al estado inicial, vuelvo al mismo punto, o sea, que lo que hago es recorrer un ciclo. Entonces ahí mi función de estado va a tener el mismo valor. Por lo tanto, el cambio en la función de estado, lo que es lo mismo, la integral cíclica, o sea, la integral de esa función durante todo el ciclo, me va a dar 0. ¿Sí? Bueno, es un poco desde el punto de vista matemático lo que sucede con las funciones de estado. ¿Tá? ¿Se entendió más o menos? ¿Sí, no? Bárbaro. Bueno, entonces ahora vamos a ver qué es lo que pasa con las funciones de línea. ¿Sí? O sea, nosotros recién vimos lo que pasa con las funciones de estado. Vamos a ver qué pasa con las funciones de línea. ¿Cuáles son los ejemplos de funciones de línea que vamos a ver en el curso? Bueno, el trabajo, que ya lo vimos, ¿sí? El trabajo, como vimos, es una función de línea, es decir, una función de la trayectoria. ¿Tá? Vieron que dependía su valor de en cuántas etapas se hacía el cambio de estado. Entonces, el trabajo va a depender de la línea o de la trayectoria que recorre el sistema para un mismo cambio de estado. Otra función de línea es el calor, que lo vamos a ver ahora a continuación. ¿Ah? Entonces, para las funciones de línea no se puede plantear una diferencial exacta, sino que lo que se plantea es una diferencial inexacta. ¿Tá? Brevemente, ¿qué consecuencias tiene esto? Bueno, cuando nosotros hacemos la integral sobre la curva C entre el punto A y el punto B, el valor de esa integral ahora sí depende de la curva. ¿Tá? Es decir, que el valor del trabajo y el calor no va a depender nada más del estado inicial y el estado final del sistema, sino que va a depender de la trayectoria, es decir, de la forma en la cual se realizó el trabajo o la forma en la cual se hizo el intercambio de calor. ¿Ah? A su vez, la integral cíclica es o no 0. ¿Tá? O sea, cuando yo tengo un sistema, ¿sí?, en determinado estado inicial A, sufre un cambio de estado, ¿sí?, a partir de una trayectoria, pero el estado final vuelve a ser el estado inicial, o sea, recorre un ciclo. Bueno, en ese caso las funciones de línea no necesariamente la integral va a dar 0. ¿Está? Bien. Eso es un poco las consecuencias. Bueno, entonces ahora vamos a ampliar un poco lo que hemos visto de trabajo, porque estuvimos trabajando con gases, ¿tá? Siempre simplificándolo aún más a gases ideales, pero vamos a ver qué pasa cuando estamos en presencia de fases condensadas, o sea, si en lugar de gases lo que tenemos son líquidos o sólidos. ¿Qué pasa con el trabajo de expansión-compresión en esas situaciones? ¿Tá? Entonces, en realidad, cuando nosotros definimos el trabajo, ¿sí?, dijimos que podía ser válido para cualquier estado de agregación, ¿no? La materia podía estar en cualquier grado de agregación. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, todo lo que estuvimos viendo para gases ideales es extrapolarlo a líquidos y sólidos. ¿Tá? Entonces,
Siempre que estemos en presencia de un trabajo de expansión-compresión, está implícito un cambio de volumen. Entonces, lo que tenemos que analizar ahora es cómo determinar un cambio de volumen para una fase condensada. ¿Está? ¿Por qué? Porque nosotros, cuando calculemos el trabajo, ¿sí? Siempre lo vamos a calcular como trabajo es igual a menos la integral entre el volumen inicial y el volumen final, porque hubo un cambio de volumen, de la presión opuesta que soporta el sistema por un cambio de volumen. ¿Está? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver cómo expresar este cambio de volumen, ¿sí? A partir de propiedades que conocemos de las fases condensadas. ¿Está? Entonces, para eso vamos a recurrir a dos coeficientes. ¿Está? Tenemos el coeficiente de dilatación térmica, que es alfa, que esto ustedes lo vieron con Santiago, ¿sí? Que es igual a el inverso del volumen por la variación del volumen con respecto a la temperatura a presión constante. Es decir, de alguna forma lo que cuantifica es cómo varía el volumen, ¿sí? De ese sólido, ese líquido, cuando cambiamos la temperatura, pero dejamos la presión constante. ¿Está? Y por otro lado vamos a recurrir al coeficiente de compresibilidad kappa, que se define como menos el inverso del volumen por la variación del volumen con respecto a la presión a temperatura constante. ¿Está? Es decir, cómo varía el volumen cuando hago un cambio de presión, pero mantengo la temperatura constante. ¿Está? Entonces, si nosotros consideramos estos dos coeficientes, ¿sí? Podemos ver, por ejemplo, a partir del coeficiente de dilatación térmica, podemos ver que el cambio de volumen, ¿sí? Que va a sufrir esa fase condensada, ¿sí? Va a ser igual a alfa por el volumen, que lo paso multiplicando, por diferencial temperatura. Todo esto cuando la presión permanece constante. O sea, si hay un cambio de volumen donde la presión permaneció constante, ese cambio de volumen va a ser igual a alfa por B por diferencial temperatura. Y a su vez, a partir de kappa, podemos ver cuánto va a variar el volumen debido a un cambio de presión cuando la temperatura es constante. Entonces, en ese caso, la variación del volumen va a ser igual a kappa por el volumen por diferencial presión con un signo de menos. Entonces, el cambio de volumen en una fase condensada va a tener una componente debida únicamente a un cambio de temperatura y una componente debida únicamente a un cambio de presión. Entonces, lo que vamos a hacer es, en esta integral, sustituir, ¿sí? La presión opuesta, sustituir la variación del volumen por esta expresión que tenemos acá, cuando además el trabajo es reversible. Entonces, si estoy en una situación donde el trabajo es reversible, la presión opuesta es igual a la presión del sistema, ¿sí? A su vez, la temperatura exterior tiene que ser igual a la temperatura del sistema en todo momento, y por lo tanto, lo que puedo hacer es sustituir primero la presión opuesta por la presión del sistema, y luego la presión, la variación del volumen por esta expresión que tenemos acá. ¿Está? Entonces ahí lo que voy a poder hacer es sacar alfa y kappa, que son constantes, fuera de la integral, entonces me queda menos alfa por la integral, en función de la temperatura del producto P por B, más kappa por la integral en la presión de la presión por el volumen. Entonces, para fases condensadas, los trabajos de expansión con presión los voy a poder calcular con esta ecuación de acá. ¿Está? Bueno. Muy bien. ¿Les queda alguna duda de esto? Si bien lo vemos acá, en la mayoría de los casos vamos a trabajar igual con gases y con gases ideales, ¿está? Pero es importante tener presente qué es lo que pasa con fases condensadas y puede aparecer algún ejercicio por ahí donde tengan que aplicar esto, ¿está? Entonces, vamos a ir ahora a ver un poco las expresiones generales, entonces, que vamos a poder utilizar. Para calcular el trabajo de expansión-compresión, independientemente del estado de agregación, ¿sí? Siempre la definición es esta, que es la definición que es válida siempre. ¿Tá? Después, si el proceso es reversible, eso implica que la presión opuesta es igual a la presión del sistema. ¿Tá? Entonces ahí vamos a poder sustituir por la presión del gas. ¿Tá? Y se acuerdan que en la clase pasada vimos una deducción de cómo expresar la presión del gas en función del volumen para un gas ideal. ¿Tá?
Y bueno, y ahora vimos recién cómo hacerlo para fases condensadas. Entonces, ahí tendrían todos los elementos necesarios para poder calcular el trabajo, ya sea con gases ideales o con fases condensadas en procesos reversibles. Cuando el proceso no es reversible, no nos queda otra que trabajar con la presión opuesta. Que acá necesitamos saber cómo varía esa presión opuesta en función del volumen del sistema. Una simplificación que va a aparecer mucho es que la presión opuesta sea constante, en cuyo caso nos quedaba esta expresión como menos P opuesta por el cambio del volumen. ¿Tá? Bueno, y ahora vamos a ver que además del trabajo de expansión-compresión, existen otros tipos de trabajo que no son de expansión-compresión y que vamos a simbolizar con la letra W sub no PB. O sea que no hay cambio de presión-volumen. Y bueno, y dentro de ese grupo tenemos lo que es el trabajo eléctrico, ¿tá? Que esto puede estar asociado al pasaje de una corriente eléctrica o al uso de pilas. ¿Tá? Nosotros en el curso vamos a ver el tema en profundidad de trabajo eléctrico en la última unidad, ¿tá? En la unidad 7, que es de termodinámica electroquímica. Al margen de eso, ahora cuando estemos estudiando diferentes procesos termodinámicos y demás, van a ver que además del trabajo de expansión-compresión, puede aparecer trabajo eléctrico. Y el trabajo eléctrico es una forma más de intercambiar energía con el ambiente. Así como está el trabajo de expansión-compresión, también está el trabajo eléctrico y lo vamos a utilizar. De hecho, ustedes, cuando comiencen el laboratorio, en la práctica de capacidad calorífica, van a ver el tema de trabajo eléctrico porque es la forma que tienen de suministrarle energía al sistema que van a estudiar. ¿Tá? Después también puede aparecer trabajo producido por un campo magnético. Acá en esto no vamos a profundizar, y trabajo debido también a la tensión superficial. Y esto lo van a ver en el próximo curso, en el curso de Fisicoquímica 103. ¿Tá? Pero bueno, lo importante es que hay diferentes formas de trabajo, además del trabajo de expansión-compresión. Bueno, con esto terminaríamos la parte de trabajo. ¿Sí? Entonces ahora vamos a empezar con lo que es calor, que es el otro concepto importante que vamos a introducir antes de comenzar con el primer principio de la termodinámica. El primer principio de la termodinámica lo vamos a ver ya la próxima clase, o sea, mañana. ¿Tá? Entonces ahora nos vamos a focalizar en lo que es el calor. Entonces, ¿cómo definiríamos el calor, el concepto de calor? Bueno, el calor es toda energía que fluye a través de la frontera de un sistema durante un cambio de estado. ¿Tá? Pero en virtud de una diferencia de temperatura entre el sistema y el ambiente. ¿Tá? O sea, si nosotros tenemos nuestro sistema y el entorno, ¿sí? Puede haber intercambio de energía con el entorno, ya sea mediante la realización de trabajo o mediante intercambio de energía bajo forma de calor. ¿Cómo identificamos que ese intercambio de energía es bajo forma de calor? Bueno, porque lo que provocó ese flujo de energía fue una diferencia de temperatura entre el sistema y el ambiente. Si el sistema y el ambiente están a igual temperatura, entonces ahí no puede haber transferencia de energía bajo forma de calor. Necesariamente tiene que haber una diferencia de temperatura. Y a su vez, esa transferencia de energía va a ser siempre desde el punto de mayor temperatura al punto de menor temperatura. Entonces, si mi sistema se encuentra a una temperatura mayor que el ambiente, entonces el pasaje de energía va a ser desde el sistema hacia el ambiente, va a haber flujo de calor hacia el ambiente. Y si pasa al revés, si mi sistema está a menor temperatura que el ambiente, entonces ahí la energía va a pasar del ambiente hacia el sistema. ¿Tá? Eso es lo que entendemos por calor. Ahora, ¿qué valor tiene el calor? ¿Cómo cuantificamos el calor? Bueno, el calor, sí, en realidad lo podemos medir en calorías, ¿tá? Y sería el número de gramos de agua en los alrededores, ¿sí? Que cambian en 1 grado su temperatura de partida a una dada temperatura y presión. Es decir, de alguna forma la definición exacta de la caloría es la cantidad de calor
¿tá? Necesaria para producir un incremento de temperatura de 1 grado Celsius en una muestra de agua con una masa de 1 gramo, cuando pasa de 14,5 hasta 15,5 grados. ¿Tá? Entonces, de esa forma nosotros indicamos, digamos, la cantidad de calor, ¿tá? La medimos en calorías, ¿tá? Donde una caloría es justamente la cantidad de energía necesaria para incrementar en 1 grado, ¿sí?, la masa de 1 gramo de agua, ¿tá? De 14,5 a 15,5, ¿tá? Entonces, esa es la forma en la cual se cuantifica el calor, ¿tá? Y a su vez, como pasaba con el trabajo, que había una convención donde asignábamos un signo positivo o negativo al trabajo de expansión o compresión, en el caso del calor pasa lo mismo, ¿tá? Por convención, el calor, si ese intercambio de energía bajo forma de calor, va a tener un valor positivo cuando la masa de agua se enfría, ¿tá? Si la masa de agua se enfría, ¿sí?, eso quiere decir que la energía fluye desde el ambiente, o sea, desde el agua hacia el sistema, ¿tá? Entonces, si nosotros tenemos nuestro sistema en contacto con agua, ¿sí?, y el agua está a mayor temperatura que el sistema, va a haber flujo de energía desde el ambiente hacia el sistema, y en ese caso el calor, desde el punto de vista del sistema, va a tener un valor positivo. ¿Ah? Ahora, en el caso contrario, donde el agua, ¿sí?, se enfría, el agua se calienta, ¿sí?, porque mi sistema tiene una temperatura mayor que el entorno, entonces el flujo de energía es hacia el entorno, entonces ahí el calor va a tener un signo negativo. ¿Tá? Bien, por otro lado, el calor también es una función de línea, al igual que el trabajo, y es una propiedad extensiva. ¿Tá? Y las unidades, si bien se utiliza mucho calorías, lo recomendable es utilizar el joule, porque el joule es una unidad del sistema internacional. ¿Tá? Y acá tienen planteado cuál es la equivalencia entre caloría y joule. Una caloría equivale a 4,18 joules. ¿Tá? Bueno, cualquier duda me van preguntando, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora diferentes mecanismos de transferencia de calor, ¿sí? Vamos a comenzar primero con la conducción. ¿Tá? Entonces, el calor, ¿sí?, entre dos, por ejemplo, entre digamos, la transferencia de calor con un cuerpo, ¿sí?, se puede dar mediante diferentes mecanismos. Uno de ellos es la conducción. Esa transferencia de calor mediante conducción implica que el calor va de una parte a otra de un cuerpo sin desplazamiento apreciable de sus partículas constituyentes. ¿Tá? Entonces, eso es lo que es conducción. O sea, se va transfiriendo de una partícula a otra, pero sin que éstas tengan un desplazamiento, un movimiento apreciable. ¿Tá? Entonces, supongamos que tenemos acá un cuerpo, ¿sí?, que tiene un espesor delta X y que tiene un área A. ¿Tá? Podría ser, yo que sé, una chapa de metal, por ejemplo. ¿Tá? Entonces, de este lado tenemos una temperatura T2 y de este lado tenemos una temperatura T1. Como T1 y T2 son diferentes, ¿tá?, hay un gradiente de temperatura, hay una diferencia de temperatura, entonces ahí va a haber un flujo de energía bajo forma de calor. ¿En qué sentido se va a dar ese flujo? Desde el punto de mayor temperatura al punto de menor temperatura. En este caso, como T2 es mayor a T1, el flujo de calor va a ser desde este lado hacia este lado. ¿Tá? Entonces, la velocidad con que se va a dar ese intercambio de energía, o sea, la velocidad con que se va a dar ese flujo de calor, lo podemos calcular como diferencial Q sobre diferencial tiempo. O sea, este cociente es la velocidad con que se da esa transferencia de calor, que es proporcional al área, o sea, cuanto mayor es el área, más rápido se da esa transferencia de calor. Cuanto mayor es K, que es la conductividad térmica del material, es una propiedad del material, ¿no? Cada material tiene un valor de conductividad térmica que condiciona justamente la velocidad con que se da esta transferencia de calor. ¿Tá? Entonces, cuanto mayor es K, cuanto mayor es la conductividad térmica, mayor es la velocidad de transferencia de calor. Y a su vez depende del gradiente de temperatura,
¿tá? Como el gradiente de temperatura acá está en el numerador, cuanto mayor es la diferencia de temperatura, mayor es la velocidad de transferencia de calor, y a su vez es inversamente proporcional a la variación de, digamos, es inversamente proporcional al espesor del material. Es decir, cuanto mayor es el espesor del material, ¿sí?, menor va a ser el valor de este cociente y por lo tanto menor va a ser la velocidad de transferencia de calor. O sea que cuanto más delgado sea, más rápido se va a dar esa transferencia de calor. ¿Tá? O sea que estas son de alguna manera, las propiedades, las características que condicionan la velocidad con que se da esa transferencia de calor. ¿Sí? A su vez, acá voy a hacer una puntualización respecto a la conductividad térmica. Si la conductividad térmica es muy alta, la velocidad va a ser muy alta de transferencia de calor. Pero si la conductividad térmica es muy baja, ¿sí? O sea que si estamos en presencia de un material que es aislante, porque tiene una conductividad térmica muy, muy baja, entonces la velocidad con que se transfiere el calor es muy baja. O sea, independientemente de que haya acá un gradiente de temperatura y qué tan importante sea esa diferencia de temperatura, si el material que yo tengo acá tiene una conductividad térmica muy baja o el espesor es muy alto, entonces eso puede hacer que la velocidad de transferencia de calor sea muy baja. ¿Tá? Entonces, si nosotros observamos la transferencia de calor en un intervalo de tiempo muy pequeño, lo que vamos a observar es que la transferencia de calor es prácticamente despreciable. ¿Tá? Entonces, ¿se acuerdan que nosotros cuando clasificamos procesos, dijimos que había procesos que eran adiabáticos? ¿Tá? Los procesos adiabáticos son procesos en los cuales no hay intercambio de calor entre el sistema y el ambiente. Entonces, ese proceso adiabático es algo ideal. En la práctica, ¿cómo podemos hacer para aproximarnos a ese proceso adiabático? Bueno, si nosotros nuestro sistema lo tenemos en un recipiente que tiene paredes aislantes, o sea, paredes de un material que tiene una conductividad muy baja o un espesor muy amplio, ¿tá? Y funciona como aislante, entonces ahí vamos a limitar la transferencia de calor, de forma tal de que si el proceso lo hacemos lo suficientemente rápido, la pérdida de calor al ambiente es prácticamente despreciable. Algo de esto van a analizar también en la práctica de capacidad calorífica cuando comiencen el laboratorio. Es la segunda práctica que van a hacer. Préstenle atención a eso porque lo van a ver en la práctica, ¿sí? Bueno, después, otro de los mecanismos de transferencia de calor que existe es la convección. ¿Tá? A diferencia de lo que es la convección, ahora en la transferencia de calor por convección, ¿sí?, esto se da de un punto a otro dentro de un fluido, ¿tá? Y esto se debe a que hay movimiento del fluido, o sea, las porciones del fluido se mueven y esto es lo que permite la transferencia de calor. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, vamos a poder discriminar entre lo que es convección natural y convección forzada. Y acá tenemos un ejemplo. ¿Tá? Vamos a imaginar que tenemos, no sé, una caldera, ¿sí?, una tetera, donde suministramos calor desde la base, ¿sí? Entonces, la zona del líquido que está en la parte inferior, ¿sí?, va a empezar a aumentar mucho su temperatura. Entonces va a haber un gradiente de temperatura entre esta zona y el resto que va a estar más frío. ¿Tá? Pero ¿cómo es que se da la convección natural? Bueno, si nosotros aumentamos la temperatura local del fluido acá, al aumentar la temperatura, su densidad disminuye. ¿Sí? Esto también lo vieron con Santiago, ¿no? Entonces, si la densidad disminuye, el líquido que está a mayor temperatura, porciones, ¿no?, de ese líquido, de ese fluido, tienden a ascender. Y las porciones de fluido que están a una menor temperatura tienden a bajar. ¿Tá? Entonces, acá lo que vemos es que la transferencia de calor en todo el fluido se va dando por el movimiento de esas porciones de fluido que se encuentran a diferente densidad. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando queremos calefaccionar una habitación. ¿Sí? Próximo a la fuente de calor, digamos, el aire incrementa su temperatura, cambia su densidad, y entonces se mueve y asciende, y eso hace que las masas de aire más frío bajen, y ahí lo que se está dando justamente es una convección natural por diferencia de densidades debido a ese gradiente de temperatura. ¿Tá? Y después lo que tenemos también es convección forzada, donde obviamente la transferencia de calor de un punto a otro del fluido se va a dar por la mezcla de porción del fluido, pero ahí nosotros estamos forzando
el movimiento del fluido. Eso puede ser, por ejemplo, si utilizamos un agitador magnético, un agitador de paletas, o simplemente acá introducimos algo y agitamos, entonces ahí estamos introduciendo convección forzada que aumenta la velocidad de transferencia de calor dentro del fluido. ¿Ah? Bueno, y finalmente, otro de los mecanismos de transferencia de calor es la radiación. ¿Tá? En el caso de la radiación, la transferencia de calor ¿sí? se da entre un cuerpo y otro que no están en contacto. ¿Tá? Acá tenemos, por ejemplo, una llama y nosotros aproximamos la mano, ¿sí? Y ahí hay un flujo de energía bajo forma de calor, porque hay una diferencia de temperatura entre la mano y, y la llama, digamos, pero no es necesario que haya este contacto. Esto se da mediante radiación electromagnética. Y es la forma en la cual nos llega, por ejemplo, el calor desde el Sol hasta la Tierra. ¿Tá? No vamos a profundizar en esto en el curso, pero bueno, es una forma más de transferencia de calor. Bueno, y ahora vamos a hacer algunos análisis, digamos, principalmente porque muchas veces uno asocia la transferencia del calor, el calor, a un cambio de temperatura, o sea, como que si hay intercambio de calor, entonces necesariamente hay un cambio de temperatura, como que es lo mismo. O si hay un cambio de temperatura, necesariamente está asociado a flujo de calor. Y nos interesa mucho que quede claro que calor y temperatura son cosas diferentes. El calor es una forma de transferencia de energía y la temperatura es una propiedad del sistema. ¿Tá? Es una variable o propiedad del sistema. ¿Tá? Entonces son cosas diferentes. Entonces con estos ejemplos, primero nos van a permitir afianzarnos un poco en toda esta temática de termodinámica, pero nos van a dejar bien en claro estas situaciones. ¿Tá? Entonces vamos a ver acá primero este caso donde tenemos un recipiente, ¿sí? En este recipiente lo que tenemos aquí contenido es agua líquida, que se encuentra a 25 grados Celsius en una atmósfera es la presión atmosférica habitual. ¿Tá? Sobre el agua hay un émbolo, ¿sí? Que es aislante y de libre movimiento, o sea que se puede mover libremente, no hay fricción, ¿sí? Y aislante significa, como les decía, que no permite la transferencia de calor desde el agua hacia esta zona de acá arriba, donde lo que tenemos simplemente es aire a una presión de una atmósfera. ¿Tá? Entonces, este émbolo libre lo que va a hacer, ¿qué es? Es hacer que la presión del sistema sea igual a la presión que tenemos afuera del sistema, a la presión opuesta que soporta el sistema, que es una atmósfera. ¿Ah? Entonces, en este caso particular, donde solo tenemos agua, ¿sí? No va a haber reacción química. ¿No? O sea, es para un sistema compuesto por agua líquida donde no hay reacción química, porque el agua no va a reaccionar, y a su vez es una situación especial en la cual no va a haber cambio de fase. ¿No? Porque ustedes saben que el agua puede estar en diferentes estados de agregación, puede estar en fase sólida, líquida, o vapor, ¿sí? Gaseosa, ¿sí? Pero en este ejemplo que vamos a ver no va a haber cambio de fase, o sea que el agua se va a mantener líquida. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con este sistema? Le vamos a suministrar calor, ¿sí? Mediante una fuente calorífica. O sea, aproximamos aquí un mechero, ¿tá? Entonces hay ingreso de calor al sistema, o sea, ingresa energía bajo forma de calor. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en ese sistema? ¿Tá? Primero, hay flujo de calor que va desde el entorno hacia el sistema, ¿tá? De mayor a menor temperatura. Entonces ahí el calor es positivo. ¿Qué va a pasar con el trabajo en este caso? Acá el único trabajo presente es el trabajo de expansión-compresión. Para que haya trabajo de expansión-compresión tiene que haber cambio de volumen, ¿sí? Pero fíjense que nosotros estamos trabajando con una fase condensada, ¿sí? Con agua líquida. ¿Tá? Si la cantidad de calor que nosotros suministramos no es muy significativa, ¿sí? Entonces, bueno, el agua va a incrementar su temperatura, pero la variación de volumen del agua líquida va a ser muy pequeña, va a ser despreciable, de forma tal de que el trabajo podemos aproximarlo a cero, o sea, va a ser prácticamente cero. ¿Tá? Sobre todo porque aquí tenemos un volumen importante de agua, entonces el cambio de volumen asociado por este volumen va a ser pequeño. ¿Tá? Y a su vez, ¿sí? Esa entrega de calor
al agua, ¿qué es lo que va a provocar? Que la temperatura del agua aumente. ¿Tá? Entonces tenemos flujo de calor, un calor positivo, va a haber un aumento de temperatura y no va a haber trabajo. Entonces, en este caso particular, lo que vemos es que el intercambio de calor acá sí provoca una variación de temperatura, ¿no? Está asociado a una variación de temperatura del sistema. ¿Tá? Vamos a ver qué pasa ahora cuando tenemos un sistema similar, ¿sí? Nuevamente, el sistema es el mismo, tenemos el émbolo, una presión de una atmósfera, el émbolo garantiza que aquí hay una presión de una atmósfera en todo momento, ¿sí? Pero nuestro sistema en este caso está compuesto por líquido en ebullición. ¿Tá? O sea, vamos a tener agua en ebullición. Entonces, tenemos agua líquida y agua vapor. ¿Tá? Si están en ebullición, entonces ahí van a estar en equilibrio. Como la presión es una atmósfera, ¿cuál va a ser la temperatura de mi sistema? Es una pregunta para ustedes, a ver si se acuerdan. 100 grados. 100 grados. Ahí está. La temperatura, ahí va. Si ese líquido es agua y se encuentra a ebullición a una atmósfera, entonces la temperatura aquí va a ser 100 grados. ¿Tá? Entonces, como lo único que tengo es agua acá, no va a haber reacción química. Lo que sí va a estar presente es un cambio de fase. ¿Por qué? Porque en este sistema puede ocurrir, ya sea que el agua líquida se evapore, ¿no? Se vaporice para formar más vapor, o que parte del vapor condense. ¿Tá? Entonces acá sí vamos a estar en presencia de un cambio de fase. ¿Tá? Entonces, si nosotros suministramos calor al sistema, ¿sí? Entonces vamos a tener un valor de calor positivo. ¿Tá? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en el sistema cuando recibe calor? ¿Qué les parece que va a pasar? Si sigo manteniendo la presión en una atmósfera y todas las paredes, fíjense que son todas aislantes, ¿no? Ingresa energía bajo forma de calor al sistema. ¿Y cómo va a evolucionar ese sistema? Puede ser que se vaya generando más vapor. Exactamente. El sistema, con esa energía que ingresa, lo que hace es vaporizar más agua. Entonces se incrementa la cantidad de vapor de agua y disminuye la cantidad de agua líquida. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con la temperatura? Queda constante. Queda constante. Mientras yo tenga agua líquida, la temperatura no va a variar porque es una situación de equilibrio, ¿no? Está la temperatura y la presión de equilibrio. Entonces, en este caso, no hay un cambio de temperatura. O sea que fíjense que tenemos un intercambio de calor que no está asociado a un cambio de temperatura. La temperatura del sistema no me cambia. Ahora, sí va a haber un trabajo, porque a medida que se genera más vapor, si la temperatura y la presión no cambian, entonces el volumen del vapor va a ser cada vez mayor. O sea que hay una expansión. ¿Tá? Entonces, esa expansión se va a dar a una presión constante de una atmósfera, ¿sí? Y como es un trabajo de expansión, entonces el valor va a ser negativo. ¿Ah? Profe, ¿podés volver a Sí. explicar lo de la temperatura que no me quedó claro? ¿Por qué no cambia? Sí, ¿Sí? Bien. Porque vos lo que tenés es, inicialmente, tenés un sistema, ¿sí? Donde tenés agua líquida en equilibrio con su vapor. ¿Sí? sí. Ese equilibrio líquido-vapor del agua se está dando a una presión de una atmósfera, que es la presión del sistema, porque el émbolo, ¿sí? Soporta una presión de una atmósfera y hace que la presión del sistema sea una atmósfera también. ¿Tá? Como se trata de agua líquida, nosotros ya sabemos que si tenemos agua líquida en ebullición, o sea, tenemos equilibrio líquido-vapor, a una atmósfera su temperatura es de 100 grados. ¿Sí? Entonces, mientras coexistan esas dos fases en equilibrio, ¿sí? Ni la presión ni la temperatura van a cambiar. ¿Tá? O sea, por más que yo suministre energía a ese sistema, mientras estén las dos fases, si la presión no cambia, la temperatura tampoco puede cambiar porque están en equilibrio. ¿Sí? Ahí va. Ahora Entonces, sí. el sistema toma esa energía y la presión no cambia, la temperatura no puede cambiar, entonces, ¿qué es lo que hace? Vaporiza más agua. Si hiciéramos al revés, si nosotros de alguna forma pudiéramos extraer energía de ese sistema, ¿tá? Imaginen que acá ponemos algo que está a una temperatura menor
de 100 grados. Entonces el flujo de calor va a ser desde el sistema hacia el entorno. Entonces el sistema, ¿qué hace? Bueno, la presión es constante, estoy en equilibrio porque tengo líquido y vapor a 100 grados, la temperatura es constante, ¿qué hago? Condenso parte del vapor y de esa forma logro sacar calor del sistema, pero siguen coexistiendo las dos fases a la misma presión y temperatura de equilibrio. ¿Está? Vale, gracias. De nada. Una pregunta. ¿Sí? Hay trabajo de expansión porque hay más volumen de vapor de agua, ¿no? Claro. El calor lo que hace es que parte del líquido se vaporiza. El volumen del líquido prácticamente no va a cambiar porque es una fase condensada. Por más que algunas moléculas de agua pasen a la fase vapor, su volumen casi no cambia. Pero en la fase vapor, ¿sí? Unas pequeñas moléculas que pasen van a variar significativamente su volumen. Entonces, el volumen total de mi sistema va a ir aumentando. Y si va aumentando, lo que estoy teniendo es un trabajo de expansión contra una presión opuesta constante de una atmósfera. ¿Sí? Bien, bien. Bueno, ¿alguna otra duda que tengan? Por favor, no se queden con dudas, ¿sí? Bueno, entonces acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? Donde vamos a ver que hay variación de la temperatura del sistema, pero sin intercambio de calor. O sea, estamos analizando todas las posibilidades. Entonces acá vamos a suponer que tenemos un horno, ¿sí? Que está aislado térmicamente, o sea, es de algún material, ¿sí? Que es aislante. Entonces, ese material no permite que haya transferencia de calor, ni desde el sistema hacia el ambiente, ni del ambiente hacia el sistema. Y lo que hacemos dentro de ese horno es una combustión. ¿Ah? Bien, entonces, ¿cómo logramos esa combustión? O sea, ¿qué implica esa combustión? Una reacción química. Entonces acá estamos en presencia de un sistema que sí sufre una reacción química. En los casos anteriores no había reacción química. ¿Ah? Entonces acá es con reacción química, hacemos una combustión. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con la temperatura de mi sistema? Si hago una combustión, Aumenta. aumenta, claramente, la temperatura va a aumentar. Entonces vamos a tener una diferencia de temperatura distinta de cero. En realidad ese cambio de temperatura va a ser positivo. ¿Tá? El calor es cero, porque las paredes de mi horno no permiten el intercambio de calor. Y a su vez el trabajo también es cero. ¿Por qué? Porque este horno es rígido, o sea, no hay cambio de volumen de mi sistema. ¿Tá? Entonces, es una situación en la cual no hay intercambio de calor, no hay trabajo, pero sí hay cambio de temperatura. ¿Tá? Bueno, es otro ejemplo más. Algo de esto vamos a ver después cuando veamos termoquímica. Bueno, y después acá lo que tenemos es variación de temperatura del sistema, otra vez, sin intercambio de calor. Es otra forma en la cual podemos lograr que cambie la temperatura del sistema, pero sin que haya intercambio de calor. Entonces acá lo que tenemos, ¿sí? Es tenemos un recipiente que podría ser, por ejemplo, un calefón, ¿tá? Donde tenemos calefacción eléctrica del líquido contenido. O sea, lo que tenemos acá es una circulación de corriente eléctrica que pasa por la resistencia. ¿Tá? Entonces, lo que vamos a tener acá es un trabajo eléctrico, ¿tá? Como les había comentado antes. ¿Tá? Entonces, en el interior del sistema lo que vamos a tener es agua líquida. ¿Sí? Entonces, en este caso, el recipiente no permite que haya intercambio de calor. El calor es cero. Hay un trabajo que es mayor a cero, que es el trabajo eléctrico que suministramos al sistema. ¿Tá? Y a su vez hay un cambio de temperatura. ¿Por qué? Porque ese trabajo eléctrico lo que provoca es el incremento, ¿sí? De la temperatura del agua que está contenida en el calefón. ¿Tá? Entonces acá tenemos otra vez un ejemplo de variación de temperatura sin intercambio de calor, pero sí con trabajo. ¿Tá? Bueno, es un poco como para ver diferentes ejemplos y sacarnos la idea esa de asociar siempre a calor con variación de temperatura. Vieron que puede haber intercambio de calor sin que varíe la temperatura, o incluso puede variar la temperatura sin que haya intercambio de calor. Bueno, y vamos a ver ahora cómo la transferencia de calor entre el sistema y el ambiente puede darse de forma reversible. ¿Ah?
nosotros, si ponemos en contacto nuestro sistema, por ejemplo, que se encuentra a una temperatura, no sé, de 25 grados, ¿sí? Lo ponemos en contacto con un baño termostatizado, o sea, sumergimos nuestro sistema en un baño termostatizado que se encuentra a 80 grados, indudablemente ahí hay un gradiente de temperatura, el baño está a 80, mi sistema está a 25, y va a haber flujo de energía bajo forma de calor desde el baño hacia mi sistema. Eso seguro porque hay un gradiente de temperatura, entonces va a haber flujo de calor siempre y cuando las paredes de mi sistema sean conductoras. ¿Tá? Ahora, ¿cómo podemos lograr, ¿sí? O qué se tiene que cumplir para que la transferencia de calor se dé en forma reversible? ¿Sí? O sea, para que se dé en forma reversible, nuestro sistema tiene que estar todo el tiempo prácticamente en equilibrio. Entonces, para eso, si nosotros tenemos un sistema que está a una temperatura T, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es ponerlo en contacto con un baño termostatizado que esté a una temperatura infinitesimalmente superior. Entonces, si mi sistema está a 25, lo pongo en contacto con un baño termostatizado que está a 25,1 grados, por ejemplo. O sea, que esté apenitas por encima. Y esto lo tengo que hacer sucesivas veces. O sea, voy incrementando de a poquito la temperatura de mi baño termostatizado hasta que llegue a 80 grados. Entonces ahí, en esa situación, la transferencia de calor sería reversible. Si sumerjo directamente en 80 grados, va a haber transferencia de calor, pero no es reversible. Si voy aumentando en forma infinitesimal la temperatura de mi baño, entonces ahí voy a lograr que ese intercambio de calor sea reversible. ¿De acuerdo? Al final, en las dos situaciones, mi sistema va a estar a 80 grados. Ya sea que lo ponga directamente en el baño 80 o que vaya aumentando infinitesimalmente. El estado final de mi sistema va a ser el mismo. Pero la forma en que se dio esa transferencia de calor es diferente. Y nosotros vimos que el calor es una función de línea, depende de la trayectoria. Entonces, la cantidad de calor, la cantidad de energía transferida en un caso y en el otro va a ser diferente. ¿Sí? Bueno, pero entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer entonces para que ese proceso sea reversible? Bueno, ponemos nuestro sistema que se encuentra a una temperatura T en contacto con un baño termostatizado que está a una temperatura T más un diferencial temperatura, y aquí lo que se provoca es un flujo de calor infinitesimal también. ¿Sí? Luego que mi sistema llegó a la temperatura T más de T, pongo el baño termostatizado a una temperatura T más 2T, más 2 diferencial T, y ahí hay otro pequeño flujo de calor. Y así sucesivamente. Entonces, para que ese intercambio de calor sea reversible, entonces necesito un número infinito de etapas, como veíamos en el caso del trabajo reversible. ¿Esto qué implica? Que en todo momento, durante todo el proceso, la temperatura del sistema y la del baño termostatizado son prácticamente iguales. Eso es lo que condiciona que la transferencia sea reversible. O sea, la temperatura exterior, la del baño, tiene que ser prácticamente igual a la del sistema en todo momento. Bueno, y ahora vamos a ver cuáles son los efectos resultantes de la entrega o pérdida de calor de un determinado sistema. Entonces, vamos a asumir que no hay reacciones químicas y que no hay cambios de fase. Entonces, en ausencia de reacciones químicas y de cambios de fase, el calor ganado o perdido, ¿sí?, por un sistema es utilizado para variar la temperatura del sistema, ya sea para calentamiento o para enfriamiento. Sin embargo, cuando hay involucrado un cambio de fase o una reacción química, bueno, esa transferencia de calor, ¿sí?, digamos, puede ser utilizada para los cambios de fase o para que tenga lugar la reacción química, ¿no? Está asociado a esas otras cosas. Pero en ausencia de reacción química y en ausencia de cambios de fase, ¿sí?, el intercambio de calor, o sea, la transferencia de calor, siempre va a estar asociada a una variación de temperatura. Entonces, en esa situación, vamos a definir para nuestro sistema
la capacidad calorífica como la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura en 1 grado. ¿Tá? Entonces, esa capacidad calorífica la voy a definir como el cociente entre la cantidad de calor, ¿sí?, intercambiado y la variación de temperatura de mi sistema. ¿Sí? Entonces, si yo transfiero calor a mi sistema, ¿sí?, este calor va a tener un valor positivo, la temperatura de mi sistema va a aumentar, o sea que este delta T es positivo, y por lo tanto la capacidad calorífica de mi sistema es positiva. Bien. Bueno, entonces, ¿qué unidades va a tener esa capacidad calorífica? Va a tener unidades de energía, o sea, las unidades que tienen calor, energía, por grado. ¿Tá? O sea que ahí la vamos a poder expresar, por ejemplo, como joule por grado o caloría por grado. ¿Tá? Bueno, entonces, con esto con esta definición de capacidad calorífica para mi sistema, que de alguna forma lo caracteriza, porque me va a permitir determinar, por ejemplo, si nosotros conocemos la capacidad calorífica del sistema y sé que le voy a suministrar 500 joules, puedo conocer en cuánto se va a incrementar su temperatura. O al revés, si yo quiero que la temperatura de mi sistema se incremente en 100 grados y conozco la capacidad calorífica, voy a poder saber cuánta energía bajo forma de calor le tengo que suministrar para provocar ese incremento de temperatura. ¿Tá? De ahí la utilidad de la capacidad calorífica, que es característica de mi sistema. ¿Tá? Mi sistema puede ser, por ejemplo, agua, puede ser algún otro compuesto, puede contener diferentes compuestos, pero bueno, va a estar caracterizado en función de su composición por un determinado valor de capacidad, de capacidad calorífica. Esto lo vamos a utilizar mucho también en los ejercicios que hagamos, ¿tá? Pero bueno, me permite cuantificar el impacto que va a tener el calor sobre la variación de temperatura, siempre y cuando, les repito, no haya reacciones químicas y no haya cambios de fase. Bueno, con esto terminaríamos lo que es la parte de calor y terminaríamos acá la clase y comenzaríamos mañana con primer principio de la termodinámica. ¿Tá? Si tienen alguna duda, me la pueden hacer ahora de pronto. Bueno, aparentemente no hay dudas, entonces dejamos la clase por acá y nos vemos mañana entonces para comenzar con el tema nuevo. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias, Gracias. profe. Chao, chao.